Hola queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Tepic, es un gran gusto poder saludarte. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares con este mensaje que, el que no dudo será un mensaje que alimentará nuestros corazones. Quiero comentarte que mi esposa y yo hemos sido misioneros, salimos desde la ciudad de Guatemala, los dos somos guatemaltecos y salimos de la ciudad de Guatemala en el año 1998 rumbo a El Salvador. Después fuimos a Honduras, después vivimos en la Ciudad de México y para el año 2003 fuimos como misioneros a la ciudad de Guadalajara. Allí nació nuestra hija Vanessa y discipulamos por unos meses. En el 2004, 2003, 2004 discipulamos por unos meses a la iglesia en Tepic. Ahí conocimos a Martín, a su esposa, a su familia, así que les mandamos un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica. Ahora estamos como misioneros en Costa Rica. Y bueno, ahí está mi esposa, ella se llama Elizabeth y nosotros somos la familia Estrada, Estrada Arriola. Así que es un gran gusto poder saludarlos y también aquí están nuestros hijos. Nuestra hija Vanessa, como te dije, ella nació en el año 2004 en el mes de enero en la ciudad de Guadalajara y nuestro hijo José Carlos nació en la ciudad de Guatemala en el año 2007. Somos la familia Estrada Arriola, somos una familia que le servimos a Dios y bueno, me da un gran gusto poder dirigirme a ustedes y poder colaborar con el mensaje de Cristo para que como iglesia ustedes puedan animarse y puedan también fortalecerse y también crecer espiritualmente. Nuestra clase el día de hoy se llama El verdadero cristiano. Se llama El verdadero cristiano y ¿de qué se trata esto? En el inicio simplemente se llamaban cristianos, pero conforme fue pasando el tiempo, habían personas que entraban dentro de la congregación y no vivía como tal, y hoy también ocurre lo mismo. Entonces ahora tenemos que ponerle el verdadero cristiano. Entonces así se llama nuestro mensaje el día de hoy. Y quiero pedirte que estés muy atento a las escrituras que vamos a estar leyendo, porque son escrituras profundas que nos dejan mucho aprendizaje, mucha enseñanza. Nos basaremos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y comenzamos en el versículo 11 y versículo 12. Dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Bueno, este pasaje y en concreto lo que vamos a estar estudiando el día de hoy es un tanto apocalíptico, porque nos muestra una revelación de cómo va a terminar la tierra, cómo va a terminar la humanidad. Y de estos dos versículos aprendemos grandes cosas. Vamos a ver algunos puntos que aprendemos. Dice que todo será destruido y que deberíamos de vivir intachablemente esperando ansiosamente. Bueno, como te decía, es un poco apocalíptico. Y dice que todo será destruido y aquí lo describe. Mira, como está el mundo hoy en día, vemos huracanes que aparecen y cada vez son más temibles, aparecen sequías. Y también hay una película que a mí me llama la atención, que es una película llamada 2012 en donde los polos se invierten y hay grandes terremotos, las ciudades se destruyen, hay inundaciones. Y yo cuando veo esa película me llama la atención porque es como una imagen de lo que aquí está diciendo que todo será destruido. Mira, hay terremotos, los elementos de veras son destruidos y eso nos muestra que estamos en un proceso, la tierra se está destruyendo. Hoy mismo, como te decía, vemos diferentes situaciones pasando en el mundo, como la cerecita del pastel, una pandemia está afectando a la humanidad. Algunas personas ya están desesperadas, una pandemia está arrodillando al mundo entero y sentimos algunas veces desesperación, ansiedad por lo que se está viviendo en el mundo.
De tal manera que ahora ya no podemos reunirnos físicamente en muchas ciudades, sino lo hacemos de una manera virtual. Y gracias a eso puedo estar ahí con ustedes, saludándoles, visitándoles y también conociéndolos. Pero dice que si esa es la realidad, ¿verdad?, que va a ocurrir, entonces deberíamos de vivir de una manera intachable. Es un llamado, es una pregunta que si no deberíamos de vivir de esa manera. Y por supuesto la respuesta es que sí deberíamos de vivir de esa manera, que vale la pena esforzarnos, que vale la pena poder alabar a Dios y luchar para vivir obedeciendo la palabra de Dios. Yo los felicito a ustedes porque sé que son mis hermanos en la fe y sé que tienen esa batalla y esa lucha para perseverar, para levantar en alto el nombre de Dios y para poder ser dignos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y dice que esperando ansiosamente ¿qué? Esperando ansiosamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es como cuando alguien está esperando el día de la boda. Hay nervios. Imagínate que para el día de la boda los novios hasta bajan de peso. Hay tanta ansiedad y tanto anhelo que llegue hasta se baja de peso. Es tanto el estrés. O cuando una pareja está esperando el nacimiento de un hijo y están ahí con la incertidumbre y que venga ese hijo, es algo ansioso, es algo anhelado. Y de la misma manera, dice que de esa forma tenemos que esperar el regreso. Aún en este tiempo, deberíamos de enfocar más nuestra fe, nuestra alegría de reconocer, estamos esperando a Cristo Jesús. Por eso me esfuerzo, por eso lucho para presentarme delante de Dios de una manera intachable. Entonces, eso es algo maravilloso que ocurre en nuestras vidas. Es una gran oportunidad. Los elementos, la tierra será destruida. Y mira lo que dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 14. Dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. El versículo 14 dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él. Algunas cosas que resaltamos aquí, dice, esperamos y al final en el 14 habla de un esfuerzo para que Dios nos haya sin mancha y sin defecto y que estemos en paz con Él. Dos cosas importantes. Dice que nosotros debemos de estar esperando y debe de haber un esfuerzo que también se traduce en otras versiones como procurad con diligencia. O sea, procurad con esfuerzo. Y mira, aquí habla de que esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre se predicaba que Jesucristo venía y ellos estaban con esa misma idea de estar esperando a Cristo Jesús y nosotros no debemos de perder ese enfoque. Que esperamos que Jesucristo venga, que venga por nosotros. Y mira, dice que si tenemos esa visión, tenemos ese enfoque que podría ocurrir, entonces eso nos va a motivar a esforzarnos, a presentarnos delante de Dios de una manera correcta, haciendo la voluntad de Dios. Dice que debemos de estar en paz con Él. Nosotros como cristianos éramos enemigos de Dios porque vivíamos hundidos. Antes de ser cristianos vivíamos hundidos en pecado, pero un día entendimos las escrituras, caminamos hacia Dios y realmente Dios nos invitó a ponernos en paz con Él, a reconciliarnos con Él. Entonces, esa paz que un día logramos al comenzar una vida cristiana es algo que debemos de continuar manteniendo y esforzándonos para que continúe de esa forma. Es lo que anhelamos también, que muchas personas, incluso quizás algunas personas que están escuchando este mensaje, puedan comprender que es una invitación de Dios para que te puedas acercar a Dios y te puedas poner en paz con Él. Así que nosotros en esa paz que tenemos debemos de esforzarnos para ser victoriosos, para un día estar en la presencia de Dios y que estemos ansiosos esperando su venida. Dice aquí el versículo 15 al versículo 16. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas.
Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Esta escritura es bastante fuerte y el apóstol Pedro está dirigiendo esta carta a todos los cristianos en todos lados y en todos los tiempos. Y el mensaje se llama el verdadero cristiano. Él está tratando de enfocar en esto, de qué manera tenemos que vivir nosotros si somos cristianos. Y básicamente ser verdaderos cristianos. Aquí habla de la paciencia de Dios y habla de algunos temas que también otro apóstol escribió, el apóstol Pablo. Entonces, tanto Pedro como el apóstol Pablo, los escritos que ellos hicieron fueron inspirados por Dios y nos dan grandes mensajes de cómo debemos de ser y cómo debemos de vivir quienes somos cristianos. Pero también esto es una invitación a las personas que hoy están alejados de Dios, a las personas que viven hundidos en el pecado, para que también se vuelvan a Dios y logren ponerse en paz con Dios, que logren ser redimidos, que logren ser perdonados. Y aquí vamos a profundizar un poco en estos temas. Dos cosas importantes, la paciencia de Dios y los mismos temas. Bueno, cuando habla de la paciencia de Dios, ¿qué es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo? Porque muchas personas, algunas veces se burlan y dicen, hey, Jesucristo no ha regresado. Y ustedes los cristianos están esperándolo y miren, no ha regresado, así que están equivocados. Y la razón por la que no ha venido nuestro Señor Jesucristo es por la enorme paciencia de Dios, porque Dios quiere que toda la humanidad se salve, que todos los hombres y mujeres sobre la faz de la tierra tengan la oportunidad de salvarse. Desde cualquier país del mundo a la ciudad de Tepic, donde ustedes se congregan, Dios quiere que toda la ciudad de Tepic se salve. Por eso es la paciencia de Dios, para darle oportunidad a las personas de arrepentirse. Y dice que el apóstol Pablo también escribió sobre los mismos temas y vamos a hacer un viaje por diferentes escrituras en donde tenemos un rico aprendizaje. Acordemos cómo comenzó este pasaje del capítulo 3, en donde dice que los elementos van a ser destruidos, en donde tenemos que estar ansiosos por esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate qué increíbles pasajes vamos a leer sobre los escritos del apóstol Pablo, que son temas relacionados que inclusive el apóstol Pedro decía que es difícil de entender para los ignorantes y las personas que van a la perdición. Así que confío que puedas comprenderlo junto conmigo en este tiempo y también ruego a Dios que quienes están escuchando este mensaje y conectándose a esta predicación, también Dios les abra el entendimiento, que su espíritu les abra los corazones, que les ponga corazones receptibles para poder entender el mensaje de Dios. Y vamos a ir aquí a algunos pasajes bíblicos relacionados con los mismos temas, comenzando con 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Dice aquí, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Mira, qué impresionante. Aquí en esta carta, el apóstol Pablo también se une con el apóstol Pedro diciendo que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, según la promesa de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Así que aquí hay algo maravilloso. Esos son los mismos temas a los que se refiere el apóstol Pedro y en los cuales nos llena de esperanza como cristianos, entendiendo que dos apóstoles escribieron acerca de la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Veremos aquí mismo en la carta de 1 Tesalonicenses, solo que el capítulo 4, versículo del 14 al 15, otro pasaje relacionado. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Wow, esto es impresionante porque mira, aunque personas se burlen de que Jesús no ha regresado y por supuesto muchos de nuestros hermanos ya han fallecido y muchos de ellos estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y por la paciencia de Dios y por la oportunidad para que muchas personas se salven, esas personas no vieron el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero dice aquí que las personas
que murieron en Cristo Jesús un día resucitarán. Y dice que los que estemos con vidas, posiblemente nosotros estemos con vida o posiblemente no, posiblemente sean otros hermanos nuestros los que estén con vida. Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dice que también, mira lo que dice el versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Entonces, ¿qué significa? Que primero resucitarán las personas que murieron en unión con Cristo Jesús, que murieron fieles, que murieron luchando con una vida intachable, esforzándose, que se pusieron en paz con Dios, serán los primeros en resucitar, y los que estén vivos no se van a adelantar. Y continuamos leyendo acá otra escritura relacionada aquí mismo en el capítulo 4, pero versículo 16 al 18, para entender mejor todo esto. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que nos dicen estas escrituras! Dice que Jesucristo descenderá del cielo en su segunda venida. Jesucristo vendrá con fuerza, con poder, con esplendor. Muchas personas tendrán pánico. Mira, hay personas que con un temblor se asustan. Hay personas que inclusive mueren solo con la impresión de un terremoto. Ni siquiera es porque les cayó algo encima, sino es tanto la impresión que sus corazones no resisten. Ahora te puedes imaginar cuando se estén destruyendo los elementos, cuando la victoria de los que estén fieles en Cristo sean arrebatados. Pero dice que los que murieron resucitarán primero. O sea que si hoy nuestro Señor Jesucristo no tenemos la dicha nosotros de experimentar ese momento que va a ser de gran alegría, pero de mucho pavor, si un día fallecemos y no ocurre la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero un día en su venida, el que muera fiel en Cristo Jesús resucitará primero. Y los que estén vivos serán arrebatados y se juntarán en el aire. Y dice que así estaremos para siempre con el Señor Jesucristo. Y dice que debemos de animarnos, así que yo te animo, yo te inspiro, te digo que Dios a través de su palabra dice que nos animemos a continuar fieles en medio de la pandemia. Mira, muchas personas hoy se están arrepintiendo, muchas personas en realidad, como te digo, esta pandemia ha puesto de rodillas a muchas personas orgullosas que por un tiempo se alejaron de Dios, que por un tiempo no querían alabar y glorificar a Dios. Muchas personas se están volviendo a Dios. Ojalá que ese sea el caso de quienes no son parte del pueblo de Dios y están escuchando este mensaje, que hoy sea la oportunidad de decir, me voy a acercar, o hoy quiero ser un verdadero cristiano. Tal vez estás viviendo una vida de apariencias, una vida de tradiciones, una vida vacía, y Dios te está diciendo, ven, acércate para ser un verdadero cristiano. Temas relacionados, continuamos. Aquí mismo, pero ahora en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice acá, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Esto es otra vez increíble. Dice que nos quitará el sufrimiento y nos dará descanso. Hermanos, en esta vida como cristianos somos parte de la humanidad que está sufriendo. Inclusive a nosotros nos puede afectar todo lo que está ocurriendo con pérdida de trabajo, con pérdida de salud, con pérdida de seres queridos. En realidad la vida en la tierra no es fácil, es desgastante, pero dice que tendremos descanso y que Él se va a manifestar.
Se va a manifestar entre llamas de fuego. Eso es impresionante. Dice que con sus poderosos ángeles. Pero dice algo que no le gusta a mucha gente en el versículo 8, que Él va a castigar a los que no conocen a Dios ni han obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesús. Va a haber castigo, va a haber rechinar de dientes, porque la oportunidad es ahora, en vida. Y dice que Él va a castigar y van a sufrir un castigo terrible de destrucción eterna. No te estoy hablando que se van a caer, se van a quebrar una pierna, un brazo, sino va a ser eterno. Va a ser algo terrible, pero dice que también las personas que han creído en Él, como ustedes, ¿verdad? Será un día glorioso, un día de alegría, un día de felicidad. Hermanos, la vida es pasajera. Las tentaciones aparecen y tratan de arrebatarnos la salvación, pero quiero decirte, la vida es pasajera. Enfoquémonos en disfrutar de nuestra vida cristiana. No dejes que nada te desanime, no dejes que nada te aleje del evangelio, no dejes, porque el premio, la recompensa es maravillosa. Es como cuando alguien gana una competencia y recibe el trofeo, recibe el premio. Lamentablemente en esas circunstancias solo uno es el ganador, el primer lugar, pero en la cuestión del reino de Dios es todos los que nos mantengamos firmes y fieles. Cuando Jesucristo regrese con poder, con esplendor, con honor, con gloria, cuando se hagan efectivas las promesas de Dios, tú y yo, manteniéndonos fieles, vamos a ser parte de esa gran celebración que se llevará a cabo. Dice Tito 2:11 al 13. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas cosas increíbles nos dice esta escritura? En primer lugar, nos dice que Dios muestra su gracia. En otras versiones de Biblia dice que Dios muestra su bondad trayendo salvación. Y dice que aquí esta es una motivación, que cuando nosotros vemos la gracia, la bondad de Dios, ese es un motivante que nos ayuda a rechazar la impiedad, los malos deseos, las pasiones y vivir una vida de justicia, de piedad y de dominio propio. O sea, cuando nosotros nos estamos tan cercanos a Dios, cuando estamos deleitándonos en su palabra, en las alabanzas, en la conexión unos con otros, aunque estamos separados físicamente, pero conectados en nuestra relación con Dios, en transmisiones como esta, en mensajes, en discipulado, a través de videollamadas, llamadas o quizás a través de mensajes de texto, estamos unidos, perseverando, luchando. ¿Sabes? Eso nos ayuda a renunciar y dice que vivimos aguardando. Mira, aquí dice la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es impresionante que nos cuidamos mientras aguardamos. Aquí hay dos motivantes: la gracia, la bondad de Dios, que muestra a toda la humanidad cuando nos perdonó y cuando está perdonando a tanta gente, pero también la promesa de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es maravilloso. Son dos razones por las cuales nosotros mantenemos una vida de rectitud y nos cuidamos. Regresamos a la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben todo esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Aquí se concluye el capítulo 3. Y algunos aspectos importantes. Dice que nos mantengamos alertas y que crezcamos. Mira, mantenernos alertas. Eso es algo que como cristianos tenemos que procurar todo el tiempo para no caer.
Es como ahora, tantos anuncios, tantas llamadas de usen mascarilla, usen una careta, no tengan cercanía con las personas. Es como estar alertas para no contagiarnos de un virus que está matando a la humanidad. Y de la misma manera tenemos que mantenernos alerta, teniendo cuidado de las personas o de las circunstancias que nos incitan al pecado para no caer, sino al contrario, entendiendo que hay promesas tan maravillosas. Promesas que algunas de las personas que se mantuvieron firmes y que han muerto siendo firmes, aquí hay realidad para estos hermanos y hermanas que murieron perseverando, esforzándose, manteniéndose firmes, aguardando o guardando sus corazones o aguardando el momento que nuestro Señor Jesucristo regrese. Sabes, se van a despertar y van a levantarse, van a resucitar en victoria. Y dice que deberíamos de estar creciendo en el conocimiento, en la entrega, en la madurez y en ser servidores de Cristo para que podamos ayudar a otras personas para que se acerquen a Cristo, para que puedan salvarse. De esa manera somos los verdaderos cristianos. Somos cristianos y debemos de tener cuidado porque la tentación está por todos lados, en las redes sociales, al mismo tiempo donde podemos encontrar mensajes como el que ahora estás escuchando, también puedes encontrar cosas que te pueden desviar de una vida de rectitud, de una vida de promesas. Entonces, seamos verdaderos cristianos, animémonos los unos a los otros a mantenernos firmes, a no caer, sino a perseverar y un día que estas promesas se hagan realidad, levantar nuestras manos en victoria. Vamos a ver algunas conclusiones de lo que es este mensaje. La Biblia predice que todo será destruido. Nos llama a vivir intachablemente y esperar ansiosamente, así como a esforzarnos. Eso es lo que dice la Biblia. Mira, lo que existe un día se destruirá y así está avanzando la humanidad. Hoy el calentamiento global, los lugares glaciares se están derritiendo, tantas cosas que vemos, noticias terribles de incendios, bosques enteros quemándose. Hermanos, no es nada alentador lo que estamos viviendo. Pero eso solamente es una pequeña muestra de lo que realmente Dios tiene establecido que va a ocurrir en el día final. Así que esperemos ansiosamente, esforcémonos por vivir a la altura de Cristo. Otras conclusiones también que vamos a ver es la paciencia de Dios es para que todos se salven. Pedro y Pablo hablaron los mismos temas, la venida de Jesucristo. Habrá castigo o vida eterna y debemos de mantenernos alerta y en crecimiento. Así que es un verdadero gusto poder haber compartido contigo estas convicciones, la palabra de Dios. Anhelo que tu corazón se fortalezca, se anime, se inspire a vivir fuertemente tu cristianismo y que también las personas que están escuchando este mensaje y están meditando y están tomando muy en serio ser cristianos, también que den esos pasos para ser verdaderos cristianos. Así que concluiré con una frase del comentarista Adam Clarke que dice lo siguiente: a él, el Señor Jesús, sea gloria, le sean atribuidos todo honor y excelencia ahora, en este mundo presente y hasta la eternidad. Aquel en que la muerte, miseria, pruebas, tinieblas, cambios y el tiempo mismo terminarán para siempre para el justo. Es la eternidad y esta eternidad será un día inalterable, interminable, sin nubes e inmutable. Qué increíble comentario. Te invito a que me acompañes a orar para finalizar. Bendito Señor, gracias por habernos escogido. Dice tu palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Gracias por el enorme privilegio. Bendice a mis hermanos de Tepic. Oro para que nos mantengamos firmes y fieles, creciendo en tu palabra, alabándote, esperando tu regreso o quizás un día morir firmes para un día cosechar la vida eterna.
Oro, Señor, para que las personas que están escuchando este mensaje se vuelvan a usted, Padre, y decidan vivir como verdaderos cristianos. En el nombre de Jesús oro todo esto. Amén. Un fuerte abrazo, queridos hermanos de Tepic. Un fuerte abrazo de mi familia. Un fuerte abrazo de alguien que está en la misma batalla, en la misma lucha que ustedes. Feliz día.